El 17 de julio de 1944, 57.000 prisioneros alemanes fueron obligados a desfilar por las calles de Moscú. Habían sido capturados semanas antes, durante la Operación Bagration, una ofensiva que aniquiló al grupo de ejércitos centro en Bielorrusia. Stalin ordenó su traslado a la capital, no para interrogarlos, no para ocultarlos, para exhibirlos. La selección fue precisa. Solo los que podían caminar durante horas sin colapsar fueron incluidos. Oficiales al frente, soldados detrás, algunos con insignias intactas, otros con los mismos uniformes en los que habían sido capturados, sucios, rotos, sin atención médica. Caminaron en silencio, sin escoltas visibles, durante casi 8 horas. La ruta fue planificada con detalle. Al terminar, vehículos municipales lavaron las calles por donde habían pasado. No fue una ceremonia, fue una operación psicológica, un mensaje interno y externo. ¿Por qué Stalin organizó este desfile? ¿Qué buscaba demostrar? ¿Y qué destino esperaba a esos 57.000 hombres tras la marcha? Operación Bagration, el día en que el Frente Oriental se derrumbó, el 22 de junio de 1944, exactamente 3 años después del inicio de la Operación Barbarroja, el Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration contra las posiciones alemanas en Bielorrusia. Esta ofensiva, cuidadosamente planificada, se convertiría en la operación más devastadora contra las fuerzas alemanas en el Frente Oriental y sentaría las bases para la eventual derrota del Tercer Reich. Durante la primavera de 1944, el grupo de ejércitos centro-alemán, bajo el mando del mariscal de campo Ernst Busch, mantenía una posición prominente en territorio soviético. Esta formación había resistido numerosos ataques soviéticos desde 1941 y los alemanes confiaban en su capacidad para seguir haciéndolo. El alto mando alemán cometió un error estratégico crucial al predecir que la próxima ofensiva soviética principal ocurriría en Ucrania, no en Bielorrusia. Esta evaluación incorrecta llevó a Hitler a ordenar el traslado de divisiones Panzer y reservas estratégicas hacia el sur, dejando al grupo de ejércitos centro significativamente debilitado. Mientras tanto, el Ejército Rojo concentró fuerzas impresionantes en secreto. Más de 2 millones de soldados, 6.000 tanques, 30.000 piezas de artillería y 5.000 aviones. El Estado Mayor soviético implementó medidas de engaño militar, Maskirovka, que incluían movimientos nocturnos, falsos despliegues en Ucrania y silencio radial absoluto. El general Georgy Zhukov coordinó la ofensiva con precisión. 4 frentes de ejército formaron un semicírculo alrededor de las posiciones alemanas. La estrategia no contemplaba simplemente derrotar al enemigo, sino aniquilarlo por completo. La operación comenzó con un intenso bombardeo artillero. Miles de piezas de artillería y lanzacohetes Katyusha atacaron simultáneamente las defensas alemanas. Este bombardeo sistemático permitió a la infantería soviética avanzar hacia posiciones enemigas ya debilitadas. Las líneas de comunicación alemanas se rompieron rápidamente, aislando a las unidades de primera línea de sus cuarteles generales. Muchas posiciones defensivas, ocupadas por soldados inexpertos tras años de guerra de desgaste, fueron rodeadas antes de comprender la magnitud del ataque. Las fuerzas blindadas soviéticas explotaron estas brechas eficientemente, penetrando en profundidad y cercando formaciones alemanas enteras. Vitebsk, punto clave de las defensas alemanas, cayó en pocos días. 5 divisiones alemanas fueron eliminadas del orden de batalla. Este patrón se repitió en todo el frente mientras las fuerzas soviéticas avanzaban con velocidad inusitada. Los comandantes alemanes solicitaron autorización para retirarse a posiciones más defendibles, pero Hitler ordenó mantener cada posición hasta el último hombre, transformando lo que podría haber sido una retirada organizada en una desbandada desastrosa. A principios de julio, el avance soviético había alcanzado una profundidad inesperada. Minsk, la capital de Bielorrusia, considerada una ciudad-fortaleza, fue capturada el 3 de julio. Más de 100.000 soldados alemanes quedaron atrapados en un gran bolsillo al este de la ciudad. Las pérdidas materiales fueron enormes. Las fotografías de reconocimiento mostraban largas columnas de vehículos destruidos en las carreteras bielorrusas. La rapidez del avance soviético impidió evacuaciones efectivas, resultando en el abandono de grandes cantidades de equipamiento.
las pérdidas humanas fueron aún más significativas. De las 38 divisiones que componían el grupo de ejércitos centro al inicio del verano, 28 fueron completamente destruidas y el resto quedó inoperante. El mariscal de campo Busch fue relevado del mando y reemplazado por el mariscal de campo Model, conocido por su capacidad para estabilizar situaciones críticas, pero incluso él no pudo revertir la situación. La derrota produjo un colapso organizativo y psicológico sin precedentes. Oficiales alemanes supervivientes describieron una desintegración completa de la estructura de mando. Las tropas huían sin órdenes, abandonando posiciones y camaradas heridos. Algunas unidades, completamente aisladas, se rendían en masa. Para el mando soviético, Bagration superó todas las expectativas. En 5 semanas, el Ejército Rojo avanzó 450 kilómetros, liberando toda Bielorrusia y parte de Polonia Oriental. La línea del frente se trasladó desde el interior de Rusia hasta las fronteras de Prusia Oriental. Más importante aún, la operación destruyó definitivamente el mito de la invencibilidad alemana. Las consecuencias estratégicas se extendieron a otros frentes. Hitler se vio obligado a transferir divisiones desde otros teatros, incluida Francia, donde los aliados habían desembarcado en Normandía. Este debilitamiento de las defensas en el oeste aceleró el avance aliado. Alemania enfrentaba ahora una guerra en 2 frentes sin reservas estratégicas suficientes. Más de 160.000 soldados alemanes fueron capturados, incluyendo 19 generales. De estos prisioneros, 57.000 serían seleccionados para un propósito específico: participar en un desfile por las calles de Moscú que demostraría visualmente la derrota alemana. Mientras el Ejército Rojo continuaba su avance hacia el oeste, columnas de prisioneros marchaban en dirección contraria. Atravesaban pueblos y ciudades que habían ocupado anteriormente, ahora como cautivos ante los ojos de la población soviética. Para estos ciudadanos, la visión de soldados alemanes derrotados proporcionaba la primera evidencia tangible del cambio en la fortuna de la guerra. Los prisioneros desconocían que Stalin había concebido para ellos un propósito especial. El líder soviético invertiría el sueño de Hitler de desfilar victorioso por Moscú, transformándolo en una marcha de la derrota que quedaría grabada en la memoria histórica. La venganza de Stalin. Cuando el sueño de Hitler se convirtió en ruinas, en el verano de 1941, mientras los tanques alemanes cruzaban las fronteras soviéticas, Adolf Hitler imaginaba su triunfo definitivo: un desfile victorioso por la Plaza Roja de Moscú. Los oficiales alemanes discutían informalmente qué unidades encabezarían la procesión y qué edificios soviéticos ondearían banderas nazis. Hitler mismo planeaba observar este espectáculo personalmente desde lo alto del mausoleo de Lenin. 3 años después, mientras el Ejército Rojo destruía al grupo de ejércitos centro en Bielorrusia, Joseph Stalin recordó estas aspiraciones alemanas. El líder soviético vio una oportunidad para una simetría perfecta. Los alemanes efectivamente marcharían por Moscú, pero como prisioneros, no como conquistadores. Lo que Hitler concibió como una exhibición de supremacía aria se convertiría en una demostración del poder soviético y la derrota nazi. Esta idea se desarrolló en la mente de Stalin durante los días cruciales de julio de 1944. Al Kremlin llegaban constantes reportes sobre el éxito abrumador de la Operación Bagration. Los informes detallaban la destrucción de divisiones alemanas, la captura de generales y el abandono masivo de equipamiento. Más importante aún, describían columnas de prisioneros que se extendían por kilómetros tras las líneas soviéticas. Estos no eran soldados ordinarios. Representaban a la temida Wehrmacht que casi había capturado Moscú, sitiado Leningrado y devastado Stalingrado. Su humillación pública serviría a múltiples objetivos estratégicos simultáneamente. Stalin convocó a Lavrenti Beria, jefe del NKVD, para discutir la implementación de lo que se convertiría en la Operación Gran Vals. El nombre mismo llevaba una amarga ironía, una referencia a una popular película musical estadounidense de la preguerra. Donde la película mostraba a la elegante aristocracia vienesa, esta operación exhibiría a alemanes derrotados marchando por calles hostiles. El momento resultó particularmente oportuno. El 20 de julio de 1944, un grupo de oficiales alemanes liderados por el coronel Klaus von Stauffenberg
Intentó asesinar a Hitler en su cuartel general de Prusia Oriental. La bomba mató a 4 hombres, pero dejó a Hitler con heridas menores. El fracaso del complot desencadenó una ola de ejecuciones y purgas en toda la administración militar y civil alemana. Stalin no vio el intento de asesinato como un acto de valor moral, sino como evidencia de fracturas dentro del régimen nazi. Mientras los aliados occidentales podían ver a los conspiradores como héroes opuestos a la tiranía de Hitler, la perspectiva de Stalin era fríamente pragmática. Estos conspiradores no eran revolucionarios ni demócratas, sino aristócratas conservadores y oficiales militares que intentaban salvar lo que quedaba de Alemania, eliminando a Hitler. Para Stalin, el complot de Stauffenberg representaba una preocupante posibilidad: que el liderazgo militar alemán derrocara a Hitler, estableciera un nuevo gobierno y negociara una paz separada con los aliados occidentales mientras continuaba luchando contra la Unión Soviética. Tal escenario negaría a la URSS sus legítimas ganancias territoriales e influencia en la Europa de posguerra, invalidando el inmenso sacrificio del pueblo soviético. El desfile de Moscú contrarrestaría esta narrativa demostrando que el ejército alemán no estaba meramente comprometido políticamente, sino militarmente derrotado. No habría un nuevo mito de la puñalada por la espalda para que Alemania cultivara después de esta guerra, ni afirmaciones de que los ejércitos alemanes permanecían invictos en el campo de batalla. La evidencia visual de soldados de la Wehrmacht, sucios, derrotados, marchando bajo guardia soviética, atestiguaría un colapso militar completo. Para consumo interno, el desfile satisfacía una profunda necesidad psicológica. Los ciudadanos soviéticos habían soportado sufrimientos inimaginables desde 1941. Ciudades destruidas, familias aniquiladas, economías devastadas. La visión de enemigos capturados proporcionaría prueba tangible de que el sacrificio conducía a la victoria, que la resistencia soviética había superado la agresión alemana. Transformaría informes militares abstractos en realidad visible. Stalin instruyó a Pravda y otros medios estatales para preparar al público soviético sin revelar detalles específicos. Los artículos comenzaron a describir la justicia histórica que aguardaba a los invasores nazis, insinuando una demostración sin precedentes del triunfo soviético. Los residentes de Moscú notaron mayores medidas de seguridad y actividad militar inusual, pero no recibieron explicación oficial hasta poco antes del evento. La propaganda soviética normalmente se centraba en narrativas heroicas: soldados valientes, trabajadores abnegados, ciudadanos patrióticos. Este enfoque sería diferente. El desfile mostraría no la fuerza soviética, sino la debilidad alemana. Los espectadores serían testigos silenciosos de la humillación enemiga en lugar de participantes activos en la gloria soviética. El evento se sentiría menos como una celebración y más como una sentencia. La dimensión psicológica se extendía más allá del desfile mismo. Stalin ordenó documentar todo el proceso, desde la selección de prisioneros hasta su transporte a Moscú y su eventual envío a campos de trabajo. El metraje sería editado para máximo impacto y distribuido en países aliados y neutrales. El mundo vería no solo que Alemania estaba perdiendo la guerra, sino que su derrota era absoluta e irreversible. Para Stalin, siempre consciente de su lugar en la historia, el desfile también servía como validación personal. En 1941, la Unión Soviética había estado al borde del colapso. Observadores extranjeros predijeron la derrota soviética en semanas. El propio Stalin había desaparecido brevemente de la vista pública, supuestamente abrumado por los éxitos iniciales alemanes. Ahora, la marea había cambiado completamente. El desfile conmemoraría no solo la victoria soviética, sino el liderazgo de Stalin a través de la crisis. La meticulosa planificación reflejaba la comprensión de Stalin del poder como teatro. Cada elemento, desde la selección de la ruta hasta el orden de marcha y el simbólico lavado de calles posterior, fue coreografiado para máximo impacto psicológico. Los alemanes marcharían por la calle Gorki, el gran bulevar de Moscú, pasando por edificios gubernamentales clave y plazas históricas. Verían la ciudad que no pudieron conquistar, intacta e imperiosa. Mientras tanto, el NKVD recibió instrucciones precisas para la selección de prisioneros. El desfile requería hombres que pudieran completar físicamente la marcha sin colapsar.
una consideración que irónicamente mejoró su tratamiento a corto plazo. Necesitaban oficiales de alto rango para encabezar la procesión, demostrando que la derrota abarcaba todos los niveles del mando alemán. Requerían representantes de varias unidades militares para ilustrar la naturaleza integral de la capitulación alemana. Mientras los preparativos procedían en secreto, Stalin contemplaba las implicaciones más amplias de este espectáculo. La derrota del grupo de ejércitos centro había abierto un camino hacia Berlín. Las fuerzas soviéticas estaban dispuestas a entrar en Polonia, Rumania, Hungría y eventualmente en la propia Alemania. El equilibrio de poder estaba cambiando decisivamente, no solo militarmente, sino diplomáticamente. En la inevitable conferencia de paz, la URSS hablaría desde una posición de fuerza, exigiendo reconocimiento de sus sacrificios y necesidades de seguridad. El desfile serviría como preludio a esta nueva realidad, una declaración visual de que la Unión Soviética no sería marginada en la victoria como lo había sido en la diplomacia de preguerra. Los alemanes que alguna vez pensaron colonizar tierras eslavas considerándolas inferiores, marcharían como cautivos por una capital eslava. Los arquitectos de la Operación Barbarroja presenciarían las consecuencias de su error de cálculo. La visión de Stalin transformó lo que podría haber sido un simple traslado de prisioneros en una declaración histórica trascendental. A través de este desfile invertido, el sueño de Hitler se convertiría en su pesadilla, y Moscú presenciaría no su conquista sino su venganza. Operación Gran Vals, la coreografía de la derrota nazi. La transformación de una victoria militar en teatro político requirió una planificación precisa, comparable a las operaciones de combate. Detrás del aparentemente simple concepto de hacer desfilar prisioneros por Moscú, se encontraba una intrincada red de desafíos logísticos, consideraciones de seguridad y cálculos psicológicos. El NKVD, encargado de implementar la visión de Stalin, abordó la tarea con su característica minuciosidad. Lavrenti Beria supervisó personalmente la operación. El primer desafío fue seleccionar candidatos apropiados entre los cientos de miles de prisioneros alemanes capturados durante la Operación Bagration. Equipos médicos se desplegaron por los campos de detención temporales cerca del frente bielorruso. Sus criterios eran específicos. Los prisioneros debían ser físicamente capaces de completar una marcha de varios kilómetros sin colapsar, creando una ironía no intencionada donde los cautivos recibieron mejor tratamiento a corto plazo para asegurar su participación en su propia humillación. Los médicos del NKVD realizaron exámenes, verificando la ausencia de lesiones graves, desnutrición o enfermedades infecciosas que pudieran impedir completar el desfile. De esta selección inicial, aproximadamente 57.000 prisioneros resultaron candidatos adecuados, un número calibrado para crear una impresión visual abrumadora, sin volverse logísticamente inmanejable. El proceso de selección priorizó la diversidad de unidades militares, asegurando representación de infantería, blindados, artillería y servicios de apoyo. Esto demostraría que la derrota abarcaba a toda la Wehrmacht, no solo a formaciones aisladas. Se prestó especial atención a capturar la estructura de mando. 19 generales y 6 coroneles fueron seleccionados para liderar la procesión, su presencia sirviendo como evidencia irrefutable de una derrota integral. Estos oficiales superiores recibirían un trato distintivo. Marcharían con uniformes limpios y sus medallas e insignias intactas, enfatizando su antiguo estatus en marcado contraste con sus circunstancias actuales. Los soldados rasos, por el contrario, fueron deliberadamente mantenidos en el estado desaliñado de su captura. No se les permitiría bañarse, afeitarse o cambiar de ropa antes del desfile. Su apariencia, sucios, sin afeitar, con uniformes rasgados y calzado improvisado, reforzaría visualmente las narrativas soviéticas sobre la degradación del otrora poderoso ejército alemán. El transporte presentó el siguiente gran desafío: mover 57.000 hombres desde áreas de detención en primera línea hasta Moscú requirió una planificación meticulosa. Entre el 14 y el 16 de julio de 1944, decenas de trenes partieron desde puntos de recolección cerca de Minsk y otras ciudades bielorrusas. Cada transporte llevaba aproximadamente 1.500 prisioneros empacados en vagones para ganado.
El viaje duró entre 24 y 48 horas, con agua mínima y raciones básicas proporcionadas. Al llegar a Moscú, los prisioneros fueron transferidos a 3 instalaciones principales: el Estadio Dinamo, el Hipódromo Central de Moscú y el campamento del Regimiento de Caballería de la División Dzerzhinsky. Estas ubicaciones ofrecían tanto seguridad apropiada como proximidad a la ruta planeada para el desfile. Aquí, los prisioneros fueron organizados en columnas de marcha de exactamente 600 hombres cada una, con 20 soldados por fila, dimensiones calculadas para maximizar el impacto visual mientras se mantenía el control. Las preocupaciones de seguridad dominaron las discusiones de planificación del NKVD. El desfile presentaba múltiples riesgos: intentos de fuga de prisioneros, respuestas violentas de civiles hacia los cautivos alemanes o incluso ataques a los procedimientos por parte de simpatizantes alemanes restantes. La solución combinó medidas de seguridad visibles e invisibles. Ostensiblemente, oficiales del NKVD montados con sables desenvainados escoltarían las columnas, su reducido número proyectando confianza soviética mientras mantenían control psicológico. Detrás de este perímetro de seguridad visible yacía un aparato mucho más integral. Más de 12.000 oficiales del NKVD de civil se posicionaron a lo largo de la ruta y entre la multitud. Tropas regulares del ejército establecieron bloqueos en intersecciones clave y rutas potenciales de escape. Francotiradores ubicados en tejados mantenían vigilancia sobre toda la procesión. Las autoridades civiles de Moscú recibieron instrucciones de reportar inmediatamente cualquier comportamiento sospechoso. La ruta del desfile fue seleccionada para máximo impacto psicológico. Comenzando en diferentes puntos de partida, ambos contingentes principales pasarían por el centro de Moscú siguiendo rutas diseñadas para enfatizar la grandeza de la ciudad y su estado intacto, sin bombardeos. La ruta principal seguía la carretera de Leningrado hasta la calle Gorki, pasando por la plaza Mayakovsky antes de culminar en la estación Kurskaya. La ruta secundaria atravesaba el anillo de jardines hasta la estación Kanachikovskaya. El tiempo fue calculado con precisión. El desfile comenzaría a las 11 de la mañana del 17 de julio, cuando la luz solar proporcionaría óptima visibilidad y condiciones fotográficas. El ritmo se estableció deliberadamente lento, aproximadamente 2 kilómetros por hora, extendiendo la exposición de los prisioneros a la vista pública. La hora de finalización prevista se fijó para las 7 de la tarde, creando un espectáculo de día completo sobre la derrota alemana. Una característica logística distintiva emergió en la planificación posterior al desfile. Se programaron camiones cisterna municipales para seguir a los últimos prisioneros, lavando simbólicamente las calles. Este floreo teatral, limpiando Moscú de la presencia alemana, llevaba un simbolismo potente que la propaganda soviética enfatizaría en la cobertura subsiguiente. Los requisitos de documentación añadieron otra dimensión a los preparativos. Las posiciones de cámara fueron exploradas días antes, con plataformas construidas en puntos de observación clave. Los cineastas soviéticos recibieron instrucciones específicas sobre capturar tanto los rostros alemanes como las reacciones civiles. Cámaras estáticas documentarían la escala general, mientras unidades móviles seguirían la procesión para capturar detalles de primer plano. La prensa soviética recibió cuidadosa orientación sobre la cobertura. Titulares y terminología fueron estandarizados. Frases como «los ejércitos vencidos de Hitler» y «la invasión que fracasó» aparecieron consistentemente en todas las publicaciones. La narrativa enfatizaba la justicia histórica más que la venganza, la consecuencia inevitable de la agresión más que la retribución soviética. A medida que se acercaba el 17 de julio, los preparativos finales se aceleraron. Los prisioneros recibieron su última comida, una porción calculada de pan y gachas diseñada para proporcionar suficiente energía para marchar sin mejorar su apariencia. Los líderes de columna recibieron instrucciones finales sobre mantener formación y ritmo. Las fuerzas de seguridad realizaron inspecciones finales de ruta, eliminando obstáculos potenciales y verificando planes de contingencia. Al amanecer del 17 de julio de 1944, la Operación Gran Vals estaba lista para su ejecución. Lo que parecía a observadores extranjeros como una simple exhibición de enemigos capturados
ocultaba meses de planificación, miles de personal y complejos arreglos logísticos. El liderazgo soviético había diseñado no meramente un desfile, sino un arma psicológica cuidadosamente coreografiada. El desfile de los vencidos, 17 de julio de 1944. Vergüenza en la Plaza Roja. El 17 de julio de 1944 amaneció despejado en Moscú. Para las 8 de la mañana, un inusual silencio se había establecido en los barrios a lo largo de la carretera de Leningrado y la calle Gorki. Los residentes se dirigían hacia puntos de observación predeterminados, algunos cargando niños pequeños sobre sus hombros, otros reclamando posiciones en ventanas de edificios con vista al recorrido. La policía militar se situaba en las intersecciones, redirigiendo el tráfico habitual y estableciendo perímetros. En el hipódromo de Moscú, los protagonistas del día se reunían bajo fuerte vigilancia. 19 generales alemanes y 6 coroneles formaban una sola fila, sus uniformes limpios, medallas e insignias pulidas. Detrás de ellos se extendían columna tras columna de soldados rasos y oficiales subalternos, aproximadamente 42.000 en el contingente principal, dispuestos en formaciones de 20 hombres de ancho. Su apariencia contrastaba marcadamente con la de sus comandantes. Rostros sin afeitar, uniformes rasgados, calzado improvisado, extremidades vendadas y la mirada perdida característica de los derrotados. Un segundo contingente de unos 15.000 prisioneros se reunía simultáneamente en la Plaza Mayakovsky, designado para seguir el anillo de jardines. Juntos, estos 57.000 hombres constituían la mayor exhibición de fuerzas enemigas capturadas en la historia militar moderna. A las 11 en punto de la mañana, el coronel general Pavel Artemiev, comandante del Distrito Militar de Moscú, dio la señal. El desfile comenzó con una quietud surreal que lo distinguía de las tradicionales exhibiciones militares soviéticas. Ninguna música marcial acompañaba a los marchantes, ningún locutor narraba su paso, ningún avión realizaba demostraciones aéreas. Los únicos sonidos eran botas sobre adoquines, toses ocasionales y el murmullo ambiental de decenas de miles de espectadores, manteniendo un silencio colectivo y disciplinado. Los generales encabezaban la procesión, sus rostros revelando diversas respuestas a sus circunstancias. Algunos mantenían una rígida postura militar, otros mostraban odio sin disimular, unos pocos presentaban signos de colapso físico o psicológico. El teniente general Vincenz Müller, comandante interino del Cuarto Ejército Alemán capturado en Minsk, marchaba con la mirada al frente, su rostro una máscara impasible. A su lado el mayor general Adolf Hamann, antiguo comandante de Bobruisk y exgobernador militar de Orel, mostraba tensión visible en su mandíbula apretada y su paso rígidamente controlado. Tras ellos seguía un bloque de más de 1.000 oficiales alemanes ordenados por rango, desde coroneles hasta tenientes. Su comportamiento colectivo reflejaba disciplina militar profesional, marchando al paso a pesar del cautiverio, manteniendo la formación a pesar del agotamiento. Esta sección del desfile servía como evidencia visual de que la estructura de mando de la Wehrmacht había colapsado en todos los niveles, desde la estrategia hasta el liderazgo táctico. El grueso del desfile lo componían soldados ordinarios, infantes, tripulantes de tanques, artilleros, operadores de comunicaciones y personal de apoyo. Marchaban en bloques designados por unidad o lugar de captura. Los hombres que se rindieron en Vitebsk, Bobruisk, Mogilev y Minsk pasaban en formaciones distintas, proporcionando documentación visual de cada fase de la ofensiva Bagration. La condición física de estos hombres contaba su propia historia de colapso militar. Muchos cojeaban por lesiones no tratadas, otros mostraban signos de desnutrición tras semanas de cerco, algunos llevaban vendajes improvisados manchados de sangre o pus. Sus uniformes, otrora símbolo de la precisión militar alemana, colgaban en jirones o mostraban el barro y la ceniza de la rendición en el campo de batalla. Lo más impactante eran sus expresiones. Camarógrafos soviéticos, posicionados estratégicamente a lo largo de la ruta, capturaban primeros planos de rostros que revelaban el impacto psicológico de la derrota absoluta. Algunos marchaban con la mirada baja, sin querer encontrarse con los ojos de los ciudadanos soviéticos. Otros mantenían expresiones desafiantes, mandíbulas apretadas y miradas ardiendo con odio no extinguido.
Muchos mostraban la mirada vacía de hombres cuya identidad militar había colapsado por completo. Para los prisioneros alemanes obligados a marchar por calles hostiles, la experiencia marcó un profundo punto de inflexión psicológico. El soldado Bernhard Braun, un infante de 22 años capturado cerca de Minsk, describiría posteriormente: caminábamos por los bordes de la columna mirando a los moscovitas y ellos nos miraban a nosotros. Me pregunté, ¿me siento humillado? Probablemente no. Peores cosas suceden en la guerra. Estábamos acostumbrados a cumplir órdenes, así que mientras caminábamos por las calles de Moscú, simplemente cumplíamos las órdenes de nuestros escoltas. Este desapego emocional, un mecanismo de defensa psicológico, apareció en múltiples relatos de supervivientes. El ex cabo de la Wehrmacht, Karl Schweitzer, recordaba: no sentí nada durante la marcha. Mis emociones se habían apagado días antes cuando fuimos rodeados. Vi Moscú a través de una niebla. Registraba edificios, rostros, pero parecían irreales, como caminar a través de la pesadilla de otra persona. Para otros, el desfile fue el momento definitivo de confrontación con la realidad militar. El teniente Wilhelm Hoffmann, oficial de artillería capturado en Bobruisk, escribiría en una entrada de diario posteriormente confiscada: hoy, marchando por la capital enemiga que no logramos capturar, finalmente entendí lo que muchos de nos negábamos a reconocer. La guerra está perdida. Miren cómo nos observan, no con odio, sino con la tranquila confianza de eventuales vencedores. La población de Moscú observaba esta procesión con contenida disciplina. No estallaban vítores como podría ocurrir durante celebraciones de victoria. No se lanzaban objetos. Ninguna oleada de emoción vengativa interrumpía el procedimiento. En su lugar, la multitud mantenía un estudiado silencio que multiplicaba el impacto psicológico del espectáculo. Desde el lado soviético, las reacciones también eran complejas. Romanchenko, entonces un adolescente que había perdido a su padre en Stalingrado, recordaba la contención colectiva. Observábamos a los alemanes muy de cerca, en medio de un pétreo silencio. Nadie decía una palabra, ni ellos ni nosotros. Era como si estuviéramos estudiando especímenes de otro mundo. Estos hombres disminuidos que habían causado tanto sufrimiento. Busqué monstruos, pero solo vi soldados derrotados. Esta ausencia de catarsis esperada apareció en múltiples relatos civiles. Ekaterina Mikhailovna, una trabajadora de fábrica cuyo hogar en Ucrania había sido destruido durante la ocupación alemana, describió su sorpresa. Vine esperando sentir reivindicación, incluso odio. En cambio sentí algo inesperado, una satisfacción hueca. Estos hombres arrastrándose en uniformes sucios parecían patéticos más que malvados. Para otros, el desfile proporcionó el cierre emocional buscado. Dmitry Voronov, un veterano del Ejército Rojo que había perdido su pierna durante la batalla de Moscú en 1941, viajó por toda la ciudad con muletas para presenciar el espectáculo. Cuando los vi, especialmente a los oficiales que habían planeado nuestra destrucción, algo se asentó en mi alma. El círculo se completó. No vitoreé ni maldije. Simplemente asentí, pensando: esto es justicia. Los guardias del NKVD responsables de escoltar a los prisioneros experimentaron sus propias reacciones conflictivas. El teniente junior Pavel Klimov, asignado a la escolta montada, escribió en una carta privada: se nos instruyó mantener absoluta compostura, no mostrar ni emoción ni debilidad. Sin embargo, observar a estos antiguos invasores arrastrarse por nuestra capital, hombres que me habrían disparado sin dudar meses antes, requirió extraordinaria autodisciplina. Cada instinto gritaba extraer venganza personal, pero nuestras órdenes eran realizar esta tarea con frío profesionalismo. Entre estas perspectivas opuestas surgieron raros momentos de inesperada conexión humana. Zinaida Petrova, una maestra de escuela moscovita cuyo hermano murió defendiendo Leningrado, recordaba una fugaz interacción. Un joven soldado alemán tropezó directamente frente a mí. Sin pensar, hice un pequeño gesto indicando que debía enderezarse antes de que los guardias lo notaran. Levantó la mirada, nuestros ojos se encontraron brevemente y algo tácito pasó entre nosotros. Un momentáneo reconocimiento de humanidad compartida en medio del odio ingenierizado. Luego, la columna se movió y él desapareció para siempre.
La coreografía de la marcha creaba una procesión que parecía interminable tanto para participantes como para observadores. Durante casi 8 horas, las columnas de alemanes capturados se movieron por los distritos centrales de Moscú, una manifestación física de la derrota medida no en minutos sino en horas, no en cientos sino en decenas de miles. En intersecciones clave, fotógrafos y camarógrafos soviéticos capturaban vistas panorámicas de la procesión extendiéndose por kilómetros. Estas imágenes, destinadas a distribución mundial, transmitían la escala de las pérdidas alemanas más efectivamente que cualquier despacho escrito o informe radial. La ruta misma intensificaba la humillación simbólica. Los prisioneros marchaban pasando monumentos asociados con el poder y la resistencia soviéticos, edificios gubernamentales que continuaban funcionando a pesar de la invasión alemana, instituciones culturales que preservaban el patrimonio ruso y distritos residenciales sin bombardear que demostraban la defensa exitosa de Moscú. El camino los llevaba por barrios donde 3 años antes los moscovitas habían cavado trincheras antitanque y construido barricadas en desesperada preparación para la llegada alemana. La seguridad permanecía casi invisible aunque omnipresente. Oficiales montados del NKVD con sables desenvainados proporcionaban la única escolta obvia, manteniendo una proporción de aproximadamente un guardia por cada 100 prisioneros. Esta mínima seguridad visible transmitía suprema confianza en el control soviético mientras destacaba la impotencia alemana. Detrás de esta fachada, miles de agentes de seguridad de civil mantenían vigilancia desde dentro de la multitud y edificios adyacentes. A medida que la tarde avanzaba hacia la noche, el desgaste físico en los marchantes se hacía cada vez más evidente. Hombres que comenzaron marchando con porte militar gradualmente se encorvaban por el agotamiento. Algunos colapsaban y eran llevados a un lado por sus compañeros prisioneros. El agua se proporcionaba con moderación, deliberadamente insuficiente para aliviar la sed en el calor estival. Hacia las 5 de la tarde, las columnas iniciales comenzaron a llegar a sus destinos: la estación Kurskaya para el contingente principal, la estación Kanachikovo para el grupo secundario. Allí, trenes de carga con vagones para ganado esperaban para transportarlos a campos de trabajo por toda la Unión Soviética. El proceso de carga se realizó eficientemente pero sin prisa, asegurando que los residentes de Moscú que regresaban del trabajo pudieran observar esta fase final de la humillación alemana. La conclusión del desfile presentó un último toque simbólico. A medida que los últimos prisioneros abandonaban cada sección de la ruta, camiones cisterna municipales comenzaban inmediatamente a rociar las calles. Esta limpieza teatral, lavando la presencia física del enemigo, llevaba un poderoso significado simbólico para los ciudadanos soviéticos. Visualizaba la eliminación de la contaminación alemana del suelo soviético sagrado, un ritual de purificación ejecutado antes de devolver las calles a su uso normal. A las 7 de la tarde, la operación concluyó oficialmente. El último prisionero alemán abordó un tren de transporte con destino al interior soviético. El coronel general Artemiev firmó la orden de finalización. Radio Moscú anunció que la demostración de justicia había concluido. La ciudad volvió a sus rutinas vespertinas con un aire de satisfacción colectiva, testigos de una retribución histórica ejecutada mediante meticulosa coreografía. Tras la marcha, gulags, olvido y la muerte lenta del ejército alemán, el espectáculo teatral del 17 de julio de 1944 concluyó con un acto final invisible para los ciudadanos de Moscú. Al caer la noche, los últimos prisioneros alemanes desaparecieron en vagones de ganado en las estaciones Kurskaya y Kanachikovo. Las puertas se cerraron con estrépito. Los cerrojos se aseguraron con pesados chasquidos y las locomotoras a vapor cobraron vida. Para estos 57.000 hombres, el desfile de Moscú no marcó el final de su calvario, sino apenas un interludio público en un viaje mucho más largo a través del vasto sistema penal soviético. Los trenes partieron hacia el este bajo el manto de la oscuridad. Sus destinos permanecían clasificados, conocidos solo por funcionarios del NKVD que supervisaban los transportes. Estos viajes se extendían por días, a veces semanas, cruzando los montes Urales hacia Siberia, desviándose hacia el sur rumbo a Kazajstán o continuando hacia el extremo oriente soviético.
Los hacinados vagones para ganado albergaban entre 80 y 100 prisioneros cada uno, obligando a los hombres a turnarse para estar de pie mientras otros se sentaban o acostaban en el limitado espacio del suelo. El calor estival transformó estos compartimentos metálicos sellados en hornos móviles. Las raciones de agua, deliberadamente minimizadas para reducir necesidades sanitarias, resultaban insuficientes contra la deshidratación. La disentería se propagaba rápidamente entre cuerpos debilitados. Hombres que habían sobrevivido al combate, al cerco, a la captura y al desfile de Moscú, sucumbían ahora a estas condiciones primitivas. Cuando los trenes se detenían brevemente, los guardias del NKVD retiraban cadáveres, registrando las muertes en bitácoras estandarizadas sin nombres, meramente números reduciendo el inventario del transporte. Al llegar a centros regionales de distribución, los prisioneros se sometían a una clasificación que determinaba su destino subsecuente. Los oficiales del NKVD los dividían por capacidad física, especialidad militar y evaluación de riesgo de seguridad. Este proceso de clasificación asignaba recursos humanos al vasto archipiélago de campos de trabajo distribuidos por todo el interior soviético. Los campos especiales cerca de Kemerovo y Vorkuta recibieron a mineros y aquellos capaces de trabajo pesado. Antiguos mecánicos, ingenieros y técnicos calificados se encontraron dirigidos a instalaciones industriales en Magnitogorsk, Chelyabinsk y Norilsk. Especialistas agrícolas fueron enviados a granjas colectivas en Kazajistán y los Urales meridionales. Oficiales considerados poseedores de valiosa inteligencia enfrentaron interrogatorios intensivos en instalaciones especializadas cerca de Moscú antes de unirse a la población general de prisioneros. Los 19 generales que encabezaron el desfile de Moscú recibieron un trato distintivo. Su valor como activos propagandísticos y fuentes de inteligencia les valió alojamiento en instalaciones especializadas del NKVD cerca de Moscú. Aquí, oficiales de inteligencia militar soviética realizaron extensos interrogatorios extrayendo detalles operativos sobre organización militar alemana, tecnología y estrategia. Algunos generales cooperaron con la esperanza de obtener mejor trato o eventual repatriación. Otros mantuvieron disciplina militar, proporcionando solo nombre, rango y número de servicio a pesar de la presión psicológica y privación física. Dos generales enfrentaron escrutinio particular, Adolf Hamann y Gottfried von Erdmannsdorf. Ambos habían servido como gobernadores militares en territorios soviéticos ocupados donde ocurrieron atrocidades masivas. A diferencia de la mayoría de los prisioneros de guerra, eventualmente enfrentarían procesamiento formal por crímenes de guerra. Tras extensas investigaciones documentando su responsabilidad de mando en masacres de civiles, ambos fueron juzgados, condenados y ahorcados en 1950. Para la gran mayoría de prisioneros, la vida se asentó en la rutina implacable del sistema Gulag. La existencia diaria giraba en torno a cuotas de trabajo, estrategias de supervivencia y manejo de la desesperación. Un día típico comenzaba antes del amanecer con pan negro y sopa aguada, antes de turnos de 12 horas en minas, bosques, fábricas o sitios de construcción. Las comidas vespertinas proporcionaban calorías inadecuadas para las exigencias físicas impuestas a cuerpos debilitados. Las temperaturas invernales en los campos siberianos descendían por debajo de los -40 grados, mientras el verano traía enjambres de mosquitos e insectos que atormentaban a los hombres mientras trabajaban. Los prisioneros alemanes se integraron a un complejo ecosistema social dentro de los campos. Prisioneros políticos soviéticos, criminales y otros extranjeros creaban una jerarquía donde los alemanes frecuentemente ocupaban posiciones intermedias, por debajo de las autoridades soviéticas pero por encima de ciertos otros grupos. La atención médica permanecía primitiva en el mejor de los casos, inexistente en el peor. Las enfermerías de los campos carecían de suministros básicos, medicamentos y personal capacitado. Lesiones menores se convertían en infecciones potencialmente mortales. Las congelaciones reclamaban dedos, pies y extremidades durante los meses invernales. Las deficiencias vitamínicas causaban escorbuto, ceguera nocturna y deterioro de la salud dental. La tuberculosis se propagaba a través de barracones superpoblados, cobrando miles de vidas anualmente.
Para 1947, se estima que el 30% de los participantes originales del desfile habían muerto en cautiverio. A diferencia del combate, donde la acción ofrecía distracción del miedo, la vida en el campo proporcionaba interminables horas para reflexión y arrepentimiento. Los hombres enfrentaban su papel en una invasión fallida, su complicidad en la agresión nazi, su abandono por parte del liderazgo alemán y su separación indefinida de hogares y familias. Algunos encontraban significado a través de la fe religiosa, otros mediante solidaridad con compañeros prisioneros, muchos a través de simples rutinas diarias de supervivencia. La comunicación con el mundo exterior permanecía severamente restringida. Hasta 1947, la mayoría de los prisioneros no recibían correo ni podían enviar mensajes a casa. Sus familias en Alemania no tenían confirmación de supervivencia, recibiendo solo notificaciones formales de que sus hijos, esposos o padres estaban desaparecidos en acción. Un limbo burocrático entre esperanza y duelo. La Unión Soviética había firmado pero nunca ratificado la Convención de Ginebra que regía el trato a prisioneros. Stalin rechazó explícitamente apelaciones de la Cruz Roja Internacional para inspecciones de campos o registros de prisioneros, declarando que quienes habían invadido suelo soviético habían perdido protecciones convencionales. Cuando los aliados occidentales presionaron por la repatriación de prisioneros tras la rendición de Alemania en mayo de 1945, las autoridades soviéticas respondieron que los prisioneros alemanes constituían legítimas reparaciones por daños de guerra, compensación humana por la capacidad industrial e infraestructura destruidas durante la invasión. Las primeras liberaciones significativas ocurrieron en 1947, cuando aproximadamente 20.000 prisioneros clasificados como gravemente enfermos o físicamente incapaces de trabajo productivo fueron repatriados a la Alemania ocupada. Estos primeros retornados proporcionaron los primeros relatos confiables sobre las condiciones en el sistema de campos soviéticos. Su apariencia físicamente devastada, cuerpos demacrados, dientes faltantes, rostros prematuramente envejecidos, ofrecía evidencia visible de su calvario. Las repatriaciones posteriores procedieron esporádicamente durante los últimos años de la década de 1940, con Moscú calculando cuidadosamente cada liberación para máxima ventaja diplomática y propagandística. Para 1949, aproximadamente el 30% de los prisioneros sobrevivientes había regresado a la Alemania dividida, con preferencia dada a aquellos de la zona de ocupación soviética donde sus testimonios podían ser más efectivamente controlados. La muerte de Stalin en marzo de 1953 marcó un punto de inflexión para los prisioneros restantes. Su sucesor, Nikita Khrushchev, buscando normalización diplomática con Alemania Occidental, aceleró el proceso de repatriación. Entre 1953 y 1956, la mayoría de los prisioneros alemanes sobrevivientes regresaron a casa, incluyendo muchos que habían participado en el desfile de Moscú 12 años antes. Su regreso coincidió con el milagro económico de Alemania Occidental y la reconstrucción socialista de Alemania Oriental, dos Alemanias radicalmente diferentes emergiendo de las ruinas del Tercer Reich. Estos prisioneros retornados encontraron sociedades ansiosas por olvidar la guerra en lugar de confrontar sus legados. En Alemania Occidental, la recuperación económica y las realidades de la Guerra Fría desalentaban el examen de la culpabilidad de la Wehrmacht o el sufrimiento soviético. En Alemania Oriental, la amistad oficial con la Unión Soviética prohibía discusiones sobre maltrato a prisioneros o trabajo forzado. Los hombres que habían marchado por Moscú se encontraron marginados en la memoria nacional, sus experiencias demasiado complejas e incómodas para las narrativas simplificadas de posguerra. Solo en las décadas de 1980 y 1990, cuando las tensiones de la Guerra Fría se relajaron y ambos estados alemanes confrontaron sus responsabilidades históricas, los sobrevivientes comenzaron a compartir sus experiencias públicamente. Memorias, historias orales y documentales capturaron sus testimonios antes de que desaparecieran para siempre. Estos relatos revelaron el desfile de Moscú como meramente un momento visible en una extensa saga de cautiverio que moldeó vidas individuales y memoria colectiva mucho después de que el espectáculo público
desapareciera de los titulares. El legado oculto, propaganda, memoria y el eco eterno del desfile. La procesión de prisioneros alemanes por Moscú el 17 de julio de 1944 duró menos de un día, pero sus reverberaciones simbólicas continúan resonando en la memoria histórica, narrativas políticas y representaciones culturales de la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como un ejercicio calculado de propaganda evolucionó hacia algo más duradero, un punto de referencia visual para entender cómo la victoria y la derrota son representadas, documentadas y recordadas. En el inmediato periodo posterior, las autoridades soviéticas extrajeron el máximo valor propagandístico del evento. El metraje editado de noticieros apareció en cines de toda la URSS en cuestión de días, cuidadosamente secuenciado para enfatizar la degradación alemana y el triunfo soviético. Pravda publicó una edición pictórica especial mostrando a prisioneros desarrapados yuxtapuestos con confiados ciudadanos moscovitas. Radio Moscú transmitió descripciones en múltiples idiomas, asegurando conciencia global de esta inversión simbólica de las ambiciones nazis. El mensaje político era inequívoco. La invencibilidad de la Wehrmacht había sido destruida y la victoria soviética era inevitable. Las reacciones internacionales revelaron perspectivas divergentes sobre el espectáculo. En Gran Bretaña y Estados Unidos, la cobertura inicial de prensa reconoció el legítimo simbolismo del desfile mientras expresaba incomodidad con la humillación pública de prisioneros. The New York Times lo describió como una poderosa demostración del éxito militar soviético, pero cuestionó si tales exhibiciones violaban el espíritu, sino la letra de la Convención de Ginebra. Los cables diplomáticos británicos revelaban similar ambivalencia, reconociendo tanto la efectividad propagandística como el preocupante precedente de usar prisioneros para espectáculo público. En países neutrales, las reacciones variaron según la alineación política. Los periódicos suecos publicaron extensos ensayos fotográficos sin comentario editorial, permitiendo a los lectores extraer sus propias conclusiones. La cobertura suiza enfatizó el contraste entre los desfiles de victoria alemanes en París y la procesión moscovita de la derrota. En Argentina y España, países con simpatías pro-alemanas, las publicaciones minimizaron u omitieron mención del evento, prefiriendo enfocarse en operaciones de combate en curso antes que reconocer la escala de las pérdidas alemanas. Dentro de la propia Alemania, las autoridades nazis suprimieron toda información sobre el desfile. El Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels emitió estrictas directivas prohibiendo cualquier mención de generales capturados o rendiciones masivas en Bielorrusia. Los periódicos alemanes continuaron reportando retiradas estratégicas y éxitos defensivos mientras su ejército colapsaba en el este. Este apagón informativo resultó cada vez más difícil de mantener a medida que las familias no recibían comunicación de soldados que desaparecieron durante la Operación Bagration. El fin de la guerra en mayo de 1945 transformó el significado del desfile de propaganda actual a documentación histórica. Las celebraciones de victorias soviéticas incorporaron metraje del desfile de julio de 1944 como prueba visual del gradual e inexorable proceso de derrota alemana. Las imágenes adquirieron nuevo contexto, ya no prediciendo eventual victoria, sino confirmando su logro. Las columnas de prisioneros marchando por Moscú se convirtieron en taquigrafía visual para el colapso del poder militar nazi, un precursor de las ceremonias finales de rendición en Berlín. Durante los primeros años de la Guerra Fría, el desfile adquirió significado geopolítico adicional. Para las autoridades soviéticas estableciendo control sobre Europa Oriental, el metraje demostraba tanto dominación militar como capacidades de guerra psicológica. En materiales educativos a través del nuevo bloque socialista, el desfile figuraba prominentemente. Un recordatorio de que el poder soviético había derrotado al militarismo alemán y podría superar de manera similar cualquier resistencia futura. Escolares polacos, checoslovacos, húngaros, rumanos y alemanes orientales observaban el metraje en clases de historia, absorbiendo su lección sobre las consecuencias de desafiar la autoridad soviética. En Alemania Occidental, perspectivas evolutivas sobre la guerra complicaron las respuestas al metraje del desfile.
Las narrativas de posguerra iniciales enfatizaban el victimismo alemán más que la agresión, enfocándose en bombardeos aliados, expulsiones de territorios orientales y maltrato a prisioneros. El desfile de Moscú, con su evidencia visual de derrota y deshonor de la Wehrmacht, contradecía estas narrativas de sufrimiento alemán. Consecuentemente, historiadores y comentaristas de Alemania Occidental generalmente evitaban o minimizaban la discusión del evento hasta la década de 1960, cuando generaciones más jóvenes comenzaron a confrontar responsabilidades de la era nazi más directamente. Las autoridades de Alemania Oriental enfrentaban desafíos diferentes, integrando el desfile en la historia oficial. Como aliado soviético, Alemania Oriental no podía condenar el tratamiento de prisioneros alemanes ni cuestionar la conducta soviética durante la guerra. En cambio, historiadores estatales desarrollaron un marco cuidadoso distinguiendo entre agresores fascistas, el liderazgo de la Wehrmacht y el partido nazi, y trabajadores alemanes engañados, soldados ordinarios que aparecían en el desfile. Este enfoque interpretativo permitía reconocimiento de la derrota alemana mientras preservaba la narrativa de subsecuente amistad germano-soviética. La disolución de la Unión Soviética en 1991 transformó el acceso a materiales de archivo relacionados con el desfile. Documentos de planificación del NKVD previamente clasificados, órdenes operativas e informes posteriores a la acción se volvieron disponibles para historiadores. Estos materiales revelaron la extensa preparación detrás del aparentemente espontáneo evento. La cuidadosa selección de prisioneros, la meticulosa planificación de ruta, la orquestada cobertura de prensa. Simultáneamente, historiadores rusos comenzaron a cuestionar ciertos aspectos de la tradicional narrativa soviética, particularmente respecto al tratamiento de prisioneros posterior al desfile. En la Rusia postsoviética, las actitudes hacia el desfile reflejaron reconsideraciones más amplias del legado estalinista. Algunos historiadores enfatizaron el legítimo simbolismo del evento sin respaldar el subsecuente maltrato a prisioneros. Otros incorporaron el desfile en narrativas revisionistas, cuestionando la minimización occidental de las contribuciones soviéticas a la derrota nazi. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, la memoria histórica rusa abrazó cada vez más aspectos selectivos de la experiencia soviética de guerra, incluyendo el desfile de Moscú, como demostración de resistencia rusa y eventual triunfo sobre la invasión. Cinematográficamente, el metraje del desfile adquirió estatus icónico. Escenas del evento de julio de 1944 aparecieron en numerosos documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, frecuentemente marcando el punto de inflexión narrativo entre avance y retirada nazi. El cineasta soviético Roman Karmen incorporó el metraje en su documental épico El juicio de los pueblos, 1946, yuxtaponiendo el desfile de Moscú con los posteriores juicios de Nuremberg, continuidad visual entre derrota militar y juicio legal. Documentalistas occidentales similarmente incorporaron el metraje, aunque frecuentemente con diferente encuadre narrativo enfatizando los aspectos propagandísticos o la dimensión humana de la derrota. Más allá de la documentación factual, el concepto del desfile influyó representaciones ficcionales de victoria y derrota. Numerosas películas, novelas y producciones televisivas incorporaron escenas semejantes al desfile de Moscú, a veces referenciado explícitamente, otras veces meramente sugerido. Este tropo visual, soldados conquistados marchando por territorio enemigo triunfante, se convirtió en taquigrafía para colapso militar absoluto. El evento histórico real generó reinterpretaciones artísticas que en ocasiones eclipsaron la comprensión precisa de las circunstancias originales del desfile. Para visitantes modernos a Moscú, los rastros físicos del desfile han desaparecido. Ningún monumento marca la ruta donde 57.000 prisioneros marcharon bajo guardia soviética. Las calles han sido repetidamente repavimentadas, edificios renovados o reemplazados, paisajes urbanos transformados a través de décadas de desarrollo. Sin embargo, el desfile mantiene presencia fantasmal en la conciencia histórica rusa, un evento simultáneamente recordado y olvidado, celebrado y cuestionado, presente en archivos visuales pero ausente de conmemoración física. Quizás el legado más duradero del desfile reside en su demostración de cómo la victoria militar se traduce en ventaja psicológica,
Más allá del éxito táctico o avance estratégico, el liderazgo soviético entendió el poder del simbolismo visual, la necesidad de transformar victoria abstracta en imágenes concretas. Al orquestar el movimiento físico de enemigos derrotados a través de territorio victorioso, crearon no solo un éxito propagandístico momentáneo, sino una metáfora visual perdurable para el colapso militar completo. Este entendimiento influyó representaciones de conflictos posteriores mundialmente. Desfiles de victoria tras guerras posteriores, desde fuerzas estadounidenses marchando por Ciudad de Kuwait, liberada en 1991, hasta tropas rusas desfilando por Grozny tras las guerras chechenas, hacen eco de aspectos del precedente moscovita. La dimensión psicológica de la guerra, la importancia de visualización de la victoria y el poder de la humillación orquestada derivan parcialmente de lecciones demostradas en julio de 1944. En última instancia, el legado del desfile de Moscú refleja la compleja intersección de historia militar, técnicas propagandísticas, guerra psicológica y memoria colectiva. Lo que comenzó como una calculada exhibición del triunfo soviético y la derrota alemana, evolucionó hacia algo más complicado, un artefacto visual que simultáneamente documenta realidad histórica y construye significado narrativo. Las columnas de prisioneros que marcharon por Moscú aquel día de verano han desaparecido hace mucho, pero las imágenes de su procesión continúan moldeando el entendimiento de cómo la victoria y la derrota no solo se logran, sino que se representan, registran y recuerdan.